Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa hora. Quiero traerte, ¿verdad?, una palabra, un estudio. Y esto habla acerca del banquete de la sabiduría, 1000 años antes de Cristo. Y es en el capítulo número 9 del libro de los Proverbios. Amén. Y la palabra se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Cuando habla de las 7 columnas, este es el número perfecto, el número de la perfección de nuestro Señor Dios, ¿verdad? Y habla acerca de una terminación en la universidad de la totalidad, que es la misma iglesia, y para toda la humanidad. Versículo número 2: mató a sus víctimas, ha mezclado su vino y tiene preparada su mesa. Habla de los sacrificios de animales antes del sacrificio de la cruz, y es un gozo que acompaña a la salvación, el cual está dispuesto a la provisión para todas las cosas, ¿verdad? Versículo 3: envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. La palabra en el libro de los Hebreos significa tanto a jóvenes como a varones, como a las jóvenes doncellas que son enviados como misioneros por todas las partes en el mundo entero. Emplea a todos los medios disponibles para extender el evangelio de Dios. Le dice a cualquier simple: venga acá. A los faltos de entendimiento les dice. Vemos que en el versículo del 4 al versículo número 6, esto presenta la invitación de la sabiduría a los perdidos. Es la comparación con la invitación extendida por la mujer ajena del versículo o del capítulo número 7. Dice el versículo 5 y 6: venid, comer mi pan y bebed de mi vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino del entendimiento. En el versículo número 5 y 6, ¿verdad? Al igual que en el número 4, que habla acerca de la invitación, ¿verdad?, de sabiduría para aquellos perdidos. La comparación, ¿verdad?, es una invitación extendida. Y cuando se habla del pan, y del pan y del vino, quieren y simbolizan el cuerpo quebrantado de nuestro Señor con su sangre derramada, ¿verdad? Y vemos que este versículo número 5 nos envía para el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 30, y dice, y comiendo ella, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto significa que era una señal de la cual hacía a lo que llegaría a ser. Él era el pan y por lo tanto bendijo asimismo su cuerpo. Fue quebrantado en el Calvario. Él dio el resultado de lo ocurrido en el Calvario, y esto fue señal para el mundo. Amén. Nos manda para Juan 3:16, que dice: y un poquito me veráis, y otra vez un poquito y me verás, porque yo voy al Padre. Esto significa que su ascensión ocurriría dentro de unos pocos días,
y que también la llegada del Espíritu Santo, que sería enviado por el Señor, el cual es Cristo. Amén. Ese es el pan de la redención terminada. Versículo 27 del libro de Mateo, que dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo, bebed de toda ella. ¿Qué significa? La copa es un símbolo de su sangre derramada en el Calvario. Porque esto, el versículo 28 de Mateo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, lo cual es derramada por muchos para redención de los pecados. Dice, ¿verdad?, que es la muerte en el Calvario la que cancelaría para siempre la deuda del pecado para toda la humanidad, y al menos para aquellos que creen, porque la cena del Señor dirigió al creyente hacia la cruz y a lo que él hizo, lo que hizo el Señor, ¿verdad?, en la cruz del Calvario por nosotros. Y os digo, versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tenga que beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Wow. Habla acerca del reino venidero. Y versículo número 30, que dice, y habiendo contado el himno de salvación, dice, al monte de los olivos. Esto es en el Salmo 115 y el Salmo 118, pero nos manda para el Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 17, lo cual dice, la copa de bendición, que bendeciremos no es la comunión de la sangre de Cristo. No es la comunión de la sangre de Cristo. Es el pan que partimos. No es la comisión del cuerpo de Cristo. Aleluya. Que si nos aplicamos correctamente la palabra del Señor, es una cena correcta. Es la bendición perfecta de Dios. El precio pagado fue su cuerpo y su sangre fue en la cruz. Aleluya. Versículo número 17. Porque nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo, pan y un solo cuerpo. Dice, porque nosotros siendo muchos somos un solo pan y un solo cuerpo. Perdón, ahora sí. Pues todos participamos de aquel mismo pan, que es Cristo, es el pan, y es el único pan que produce un solo cuerpo. Lo que quería decir que pertenecía a la iglesia, por lo tanto, el único pan que da vida, ¿verdad? El único pan que da vida es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, que no consiste de otro. Amén. Dice, evite a toda cuesta la falsa doctrina. Y esto en Romanos 7, del 1 al 4. Dice, en Romanos del 1 al 4 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Este fue el único escritor de la Biblia que cambió su nombre judío Saulo, por su nombre gentil Pablo, un esclavo voluntario, el cual se llama esclavo
antes de apóstol, lo que quiere decir que Pablo fue apartado por Dios de entre toda la humanidad para su apostolado. Amén. El que él había antes de prometer por sus profetas en las Santas Escrituras, y esto significa que Dios prometió al Redentor, quien es el Señor Jesucristo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Esto refleja que Jesús fue el mensaje principal en el Antiguo Testamento, lo cual fue la entrada de una nueva condición por la familia de David, ¿verdad? Y ahí es donde entra la reencarnación, que es Dios, el cual se hace hombre. Amén. El versículo número 4 dice, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Y esto quiere decir que él era el Hijo de David en cuanto a su humanidad y el Hijo de Dios en cuanto a su deidad. Él es, cual indica el otro nombre, que es el Espíritu Santo. Jesús fue crucificado por los judíos porque él afirmaba ser hijo de Dios. Por tal motivo, lo recitó porque era hijo de Dios mismo. Aleluya. Y seguimos aquí, que me quedé en el versículo 7. El que corrige al escarnecedor se acerca. El que reprende al impío atrae la mancha. Aleluya. En este pasaje se dice a los predicadores, ¿verdad? La recepción de lo que recibirán. Los escarnecedores se burlarán y los violentos le lastimarán. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Dice que los que viven por los caminos y medios apartes de la Biblia no saben cómo aceptar una reprimenda, ¿verdad?, bondadosa. En el versículo 9 dice, al sabio, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y acrecerá su saber. Nos dice, ¿verdad?, que independientemente de cuán sabio quien pudiera ser, la Biblia le hará aún más sabio. Amén. Versículo número 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento de los santos es el entendimiento. Habla otra vez acerca del Espíritu Santo, el cual nos dice que nuestro conocimiento es inútil, a menos que tengamos el temor del Señor. Él es el principio de la sabiduría y es solamente Él. Amén. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Cuando habla de aumento, está hablando acerca de la vida física, que no es necesariamente la intención, ¿verdad?, en este versículo, sino más bien es la llenura y utilidad de una vida espiritual. Si fueras sabio, para ti lo serás, pero si fueses encarnecedor, pagarás solo tú. Aquí está diciendo que el que rechaza el mensaje del evangelio tiene que sufrir personalmente las consecuencias
de su rechazo, ¿verdad? De su propio rechazo. Y cuando habla acerca de evitar, ¿verdad?, una falsa doctrina, dice en el versículo número 13 que la mujer insensata es alborotadora, es simple y es ignorante. Es simple e ignorante. La mujer insensata es similar a la mujer ajena, ¿verdad? Dice que es notable que el número de veces que el Espíritu Santo hace su similitud entre la infidelidad del género femenino al adulterio espiritual. Aleluya. Versículo número 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en lo alto de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Wow. Está hablando acerca del Espíritu Santo, el cual envía a sus mensajeros. Ellos claman en lo alto de la ciudad y ellos predican el Evangelio. Del mismo modo, aquellos que son verdaderos ambulantes de su falsa doctrina también emplean lo mismo en lugares altos. Cualquiera que sea simple, dice, venga acá. A los faltos de entendimiento dijo. Aleluya. Y esto nos está hablando del mismo versículo número 4. Y también, ¿verdad?, que nos dice que es una invitación de la sabiduría a los que están perdidos, ¿verdad? Es un llamado del Espíritu Santo que también son llamados por la mujer ajena. En el versículo 17 y 18, que dice, las aguas robadas son dulces y el pan comido en oculto es suave. Habla del último clamor de la sabiduría, que es dejad las simplezas y vivid. El último clamor de la mujer ajena es las aguas robadas son dulces. Y el versículo número 18, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del infierno. Aleluya. La conclusión de toda la falsa doctrina propagada por los falsos apóstoles, de la cual la mujer ajena es simbólica, es muerte espiritual. Está hablando acerca de la muerte espiritual. Cuando habla de la mujer ajena, está hablando, ¿verdad?, de una falsa doctrina, lo cual simboliza muerte espiritual. Y esto fue todo lo que yo te traje en esta hora. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que haya sido de edificación para tu vida, ¿verdad? Y pues nada, seguimos hacia adelante trayendo, ¿verdad?, lo que el Señor nos da para nosotros poder impartir. Impartimos lo que recibimos de parte del Señor. ¿Para qué? Para que podamos seguir estudiando y escudriñando la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.